Hace muchos años que las cosas vienen saliendo mal en la Argentina, con las drogas, con el narcotráfico, con las adicciones. Hablamos de un camino que puede conducir a la calle, a la cárcel o, en el peor de los casos, al cementerio. Es una problemática global que en la Argentina se refleja con particular virulencia. Algunos indicadores de nuestro país hablan por sí mismos. La Argentina tiene el triste privilegio de ocupar el tercer lugar en el ranking del consumo de cocaína en América Latina, y lo mismo sucede con el consumo de alcohol. Eso no es todo. El consumo de drogas sintéticas como éxtasis crece a pasos agigantados y la edad de inicio ya se ubica en los 14 años. Detrás de los números y las estadísticas hay personas reales, de carne y hueso. Por un lado, están quienes sufren o sufrieron adicciones, pero también se encuentran quienes son cooptados por redes narcos tejidas por mercaderes de la muerte, cuyos tentáculos atraviesan transversalmente a toda la sociedad, llegando a cada ciudad, pueblo o barrio. Cuando se habla de drogas hay mucho cliché, frases hechas que suenan lindo al oído porque son políticamente correctas. Son frases que quieren decir mucho, pero que en realidad no dicen nada. Por ejemplo, es cierto que las drogas matan, pero no solamente al que las consume. También mata los vínculos, lazos sociales, daña a la familia, destruye amistades y pone en una seria encrucijada a la propia sociedad que de por sí ya está dañada. Es una pelea desigual porque un tropiezo, una recaída, significa volver a empezar. En este contexto surgió Salió Mal, un libro de Walter Martelo, resultado de varios años de investigaciones. Salió Mal indaga y profundiza sobre el histórico déficit de las políticas públicas en materia de prevención y asistencia de las adicciones. También refiere a las fallas sistémicas del combate al narcotráfico y propone un nuevo paradigma. El abordaje se realiza a partir de testimonios reales, en primera persona, de quienes padecieron en carne propia estos flagelos. Salió Mal es un libro que tiene como concepto tratar el tema de adicciones en la Argentina, sobre todo a partir de testimonios en primera persona, incorporando aquellos testimonios que son muy crudos, pero que reflejan la realidad de lo que vive un adicto y cuál es el camino que tiene que recorrer para intentar su recuperación. Incorpora además todo lo que tiene que ver con el consumo de lo que se podría denominar nuevas sustancias, fundamentalmente el fenómeno de las drogas sintéticas, y aborda también una situación referida a los mercados que vienen, sobre todo al nuevo mercado de consumo de marihuana y su posible legalización. Trata de abarcar todos los aspectos vinculados a las sustancias y a las adicciones en un solo registro, pero que está cruzado fundamentalmente por testimonios personales. Quienes piden ayuda y atraviesan tratamientos de rehabilitación no solo deciden hacerle frente a sus adicciones. Es un proceso que los lleva a enfrentar a sus propios fantasmas, a su infierno personal, dentro de un sistema que muchas veces no les juega a favor. Las historias de Gaby, Joel, Edgardo y Nicolás reflejan claramente esta situación. ¿Cómo es que empezaron con el consumo? ¿Qué los llevó, digamos, a esa situación? Bueno, en consumo de estupefacientes, de chico yo arranqué a los 15, pero bueno, antes empecé con el alcohol. ¿A qué edad? A los 13. ¿Por qué? ¿Te daba curiosidad? ¿Porque todos lo hacían? ¿Por qué? Sí, veía y quería ser parte de eso. No quería por ahí sentirme ajeno a todos los que consumían. De hecho, cuando empecé a consumir, era el primero del grupo. En el grupo donde yo me juntaba, todos ya consumían y yo era el único que se mantenía al margen. Hasta que bueno, un día dije, listo, ya está. Voy a probar. Claro. Bueno, a los 3 arranqué
a consumir también cigarrillo, a los 15 marihuana. Y bueno, me mantuve durante muchísimos años con esa única droga, vamos a decir. Que lo hacía porque, bueno, me desinhibía, me producía una risa mucho más fácil. Y empecé a consumir también por ver a cómo se manejaban los demás cuando consumían. Yo era de ir a recitales de rock. Siempre me mantuve al margen porque, bueno, era lo prohibido, ¿viste? En mi familia, no, droga no. Bueno, después seguí, probé, creo que a los 19 pruebo el LSD. ¿Qué es la pepa de...? La pepa, sí. Bueno, me producía el efecto como de la marihuana, pero potenciado. Y como me habían dicho que era medio peligroso, me mantenía al margen y consumía para mi cumpleaños y para las fiestas. Nada más. No, a mí me pasó exactamente igual a él. Yo era de un pueblo que es Lezama, Chascomús, de Lezama. A los 13 años empecé a tomar alcohol. Ahí en ese lugar se sale de muy chico porque no hay tanta violencia en la calle, no hay robos, no hay nada, entonces tus padres te dejan desde chico salir. A los 18 años cuando llegué acá a La Plata empecé a consumir marihuana, después a los 23 años probé la cocaína. ¿Viniste a estudiar? Vine a estudiar y a trabajar, trabajo en el Ministerio de Educación. Y bueno, y mi vida se fue derrumbando, de a poco lo tomaba todo como una gracia, como joda, como chiste, y sin darme cuenta terminé en la ruina. Tengo un hijo de 2 años, tengo una mujer, y antes de entrar acá estaba totalmente tirado. Bueno, la primera sustancia que consumo es el alcohol. Como decía, a los 14 años fue el puntapié, digamos, en el inicio del consumo. Obviamente, primero haciendo uso, después con el tiempo haciendo abuso, y de la mano del alcohol llegó a los 17 años la marihuana, para recaer en la cocaína a los 19. Insisto, es muy importante poder marcar esto de cómo uno empieza con un uso de una sustancia, cómo después termina abusando y cómo después termina directamente siendo dependiente, que es lo que me pasó a mí sobre todo con la cocaína, ¿no? Al principio era un poquito los fines de semana, era para salir, era en teoría para estimularme, era en teoría para sentirme un poco mejor, ¿no? En la cabeza de lo que yo creía en ese momento. Y bueno, y obviamente después eso ya el uso que se hacía para determinadas situaciones pasó a ser más constante, ya los días empezaron a incrementarse, hasta que, bueno, yo considero que mi peor momento de adicción comienza en el año 2012-2013, que es cuando empieza a aparecer de manera continua y reiterada durante, te diría que casi todos los días, el consumo. Y si no aparecía el consumo, digo el consumo de consumir, aparecía en mi cabeza, ¿no? Estaba constantemente, era recurrente, era una charla continua con mi entorno, era levantarme a la mañana y pensar de qué manera podía llegar a conseguir para ir todo el tiempo generando el círculo de tener siempre a disposición. Yo creo que del 2012-2013 hasta el 2016, que es cuando decido internarme, es el peor momento mío o el momento en donde yo ya no podía controlar digamos, el consumo de cocaína. Estaba acompañado de un montón de situaciones de las cuales, insisto, no las escondo porque entiendo que también fueron parte de que hoy me sienta como me siento y es un proceso que tuve que pasar para entenderlo y para ver que de esa manera no podía seguir, pero sí que me avergüenza que fue generar desconfianza en toda mi familia, en la gente que me quería, el mentir, bueno, dilapidar enorme cantidad de plata en consumo, de correr necesidades básicas para poder gastar ese dinero en consumo. Y la verdad que
te puedo nombrar un montón de situaciones en donde hoy me veo, ¿no? Como si fuese una camarita que sale de arriba mío y mira con otra visual, y hoy me veo en los lugares, en los momentos, en las situaciones en las que me encontré, y la verdad que me genera mucha tristeza. Yo empecé a consumir hace 32 años. Empecé fumando marihuana, opio, después me empecé a inyectar, Ritalar, ketamina. Tuve 2 internaciones, una cura de sueño. Esto ya a los 20, imagínate ahora a los 51. Después pasé por todo tipo de drogas. Dejé de inyectarme hace muchos años. Después en el 2017 yo vendía marihuana en mi casa y empecé a consumir casi 15 gramos por día de cocaína. Entonces mi casa se hizo, sí, un gran hermano, se hizo un super porque yo ya no repartía. Iba toda la gente en mi casa y el 16 de marzo me comí un allanamiento. Soy la primera persona casada por matrimonio igualitario con La Plata. Mi marido labura en La Torre, en la Secretaría de Turismo. Él venía de laburar, nos patearon la puerta. Nos encontraron con 600 gramos de marihuana y a mí con 2 compradores. Y bueno, yo me hice cargo de todo, pensando que acá la ley lo iba a exonerar a él. No fue así, nos comimos 8 meses en diferentes penales, él en la 9 y yo en Varela. ¿Cómo fue que empezaste a vender? ¿Ya lo habías hecho antes? Nunca en la vida y nunca más. Nunca en la vida y nunca más. Yo bailaba y daba clases de danzas, hasta que me rompí una pierna en 3 partes en un accidente de moto. Yo hacía mensajerías, aparte con una Suzuki Chopera. Estuve un año sin caminar y no pude bailar más, ni dar clases más. Y en ese momento se presentó la oportunidad de ganar algo de plata, que se convirtió en mucha, y me cegué con la guita, y pensé que iba a ser intocable. Y el universo me dijo, no, maricón, acá nada es intocable. O muerto, presa, y me metí en gana. ¿Pensás que podrías haber terminado de otra forma? Yo creo que sí, porque consumía todo el día, tomaba mucha cocaína, más de 10 gramos por día. Y yo creo que el universo me dio una señal y yo la pude alquimizar. Y dentro del dolor de estar presa, alquimizas, o sea, revertís la energía, porque si vos te quedas con eso, decís algo y para qué. ¿Qué hacer entonces ante un flagelo que crece y se desarrolló de forma mucho más rápida y dinámica que las respuestas que da el Estado? Quizá debemos empezar a escuchar a quienes están en la trinchera, en la primera línea de batalla, salvándoles la vida a chicos y chicas que llegan para ser atendidos luego de haber sufrido intoxicaciones, sobredosis y distintos padecimientos asociados al consumo de drogas. Lentamente fue creciendo y te diría de 10 años a esta parte fue un boom de consumo en niños, niñas y adolescentes. Lo que más se consume es marihuana. Marihuana es, dentro de las drogas ilícitas, es lo que más se consume, y alcohol, ¿no? Bueno, y tabaco. En segundo lugar estaríamos con la cocaína, y ya en tercer lugar, y en adolescentes ya mayorcitos, las anfetaminas, el éxtasis.
La cocaína se consume en todos los estratos sociales y ahí entra el paco en los estratos sociales inferiores. Cuando no hay un poder adquisitivo como para adquirir una cocaína de mayor pureza, se consume el paco y sigue exactamente igual el consumo. Digamos que estos niños en situación de calle o que roban para poder comprar, habitualmente compran paco. Bueno, un caso que me marcó y creo que me va a marcar de por vida fue a un niño de 10 años, allá por el 94, que era un niño en situación de calle. Si bien tenía familia, pero la familia era abandónica. El niño abría y cerraba las puertas de los taxis en Plaza Moreno. Ingresó al hospital con una intoxicación con estricnina y murió. Murió a las 2 horas de haber ingresado, lo encontraron convulsivando en la calle, llamaron la ambulancia e ingresó. Y bueno, en los estudios toxicológicos de la autopsia, no solamente dio de que el niño venía sufriendo una violación crónica, ¿sí? Por signos físicos, sino que también tenía niveles altos de cocaína y de anfetaminas en orina, y la investigación de fiscalía arrojó que como lo usaban también, digamos, como mula, digamos, para transportar, que fue la época del boom del éxtasis, y gente con poder político, que bueno, que el caso quedó en la nada. Mucho se ha hablado en las últimas décadas, pero en pleno siglo XXI, la droga aún es tabú en nuestra sociedad. El problema no es individual. En realidad es un fracaso colectivo y por eso necesitamos respuestas comunitarias, políticas públicas integrales, a largo plazo, perdurables. ¿Cómo se hace entonces para cortar este círculo vicioso? Quizá tendríamos que empezar por lo más sencillo, por las cuestiones más básicas, como puede ser reconocer que estamos ante un problema serio y disponer de recursos para que al menos los pibes que quieren recuperarse de la droga tengan un lugar donde tratarse. Quienes atravesaron y pudieron salir del infierno de las drogas, como así también los profesionales dedicados a la prevención y tratamiento de las adicciones, los funcionarios públicos, los referentes de la sociedad civil, tienen mucho para decir al respecto. Todo el sistema de salud con el tema adicciones no está todavía preparado para recibir niños para recuperación. Adultos sí, tenemos clínicas neuropsiquiátricas, hospitales, tenemos el hospital Ex Reencuentro que atiende y sigue el proceso de deshabituación en adultos, pero en niños tenemos un problema. En niños los retenemos hasta donde más podemos. Y salen bien, salen sin, digamos, limpios, como llaman ellos, ¿no? Sin sustancias en orina. Logramos que superen el craving, que es el momento en que vuelven a consumir. Lo medicamos con salud mental para que superen ese craving y para cuando se vayan que tengan menos necesidad de consumo. Pero bueno, están en la calle, con el tiempo vuelven. Y respecto a las adicciones, creo que falta ponerle un poco más de atención. En que muchos de ellos quizás no puedan recuperarse, porque sabemos que el adicto siempre va a recaer, por eso tiene que estar en constante cuidado, pero el que aún no es adicto, sino es un consumidor habitual, tiene altas chances de recuperación. Pero si no tiene quien lo ayude, si no hay lugares, no hay centros, no hay hospitales, no hay comunidades terapéuticas que ayuden seriamente a este grupo de personas, sean niños, sean adolescentes o sean adultos, si no hay un grupo multidisciplinario que lo atienda,
no va a salir nunca y se va a ir agravando este problema. Entonces, por ahí darle un poco más de atención a todo el sistema de salud en general. Me gustaría que por lo menos haya en algún momento alguna política de Estado donde se apunte sobre todo a la concientización y a la prevención, pero sobre todo a concientizar, a poder marcar y demostrar lo que genera la droga y también el consumo de alcohol en exceso en las personas. Creo que hoy vivimos en una sociedad donde se minimiza el consumo de casi todas las sustancias. Quizá muchas veces se la pone a la cocaína en un lugar superior a la del resto, pero creo que la minimización es general del alcohol, de la marihuana y del concepto equivocado que tenemos, me parece, como sociedad, sobre todo acá en la Argentina, de la diversión. Me parece que hay que empezar a concientizar que uno puede divertirse, que uno puede pasar un lindo momento y que uno puede disfrutar con amigos sin la necesidad de que haya consumo de por medio y sin la necesidad de ingerir algo en el cuerpo que te daña y que te lastima. Eso me parece que es a lo que yo le podría llegar a apuntar en cuanto a lo que tiene que ver con las políticas de Estado, de concientizar, de agarrar realmente la lucha contra el narcotráfico, porque si hay menos oferta seguramente va a haber menos demanda. Y sobre todo hacer campañas de prevención en los más chiquitos para que vean y entiendan las consecuencias reales que genera el consumo de sustancias. Ojalá que algún día pase y ojalá que cuando pase yo pueda estar para verlo y para poder sentirme orgulloso de que por lo menos alguien hizo algo para ayudarnos a los adictos y para ayudar a un montón de gente que hoy no la ve y que está inmerso en el mundo en el que vivía yo. La realidad es que se sabe dónde se vende, se sabe quiénes las bajan, se saben, agarren el consumo y empiecen a subir escalones y lo van a encontrar. Si lo quieren hacer, lo van a poder hacer. Lo que pasa es que hay muchísima guita, muchísima plata. A ver, para que entre la droga hay políticos sí o sí involucrados, no queda otra. No queda otra. A mí me gustaría pedirle al gobierno que abra más centros de rehabilitación gratuitos para la gente. Porque yo estoy acá porque tengo una mutual, pero si yo no tuviese trabajo ni mutual me muero afuera. Dejo a mi familia sola, porque ¿quién me iba a salvar? Si no es por Horacio, por Hernán, por el equipo terapéutico y todo, que nos dan una oportunidad, porque tenemos una mutual y que puede pagar esto, yo me estoy recuperando mi vida, pero hay un montón de chicos que no tienen los recursos, que viven en la villa, que son de bajos recursos, que también merecen ser salvados o ayudados. Y eso es lo que yo le pediría al gobierno, más allá de lo que él dice, que es obviamente la droga está en todos lados. Yo acá hago 2 cuadras y consigo droga. Yo creo que eso de terminar con la corrupción es casi imposible en Argentina. Pero creo que algo que no es imposible es abrir más centros de rehabilitación y ayudar a la gente que no tiene los recursos. Bueno, lamentablemente, desde el punto de vista de lo que tiene que ver lo que se denomina la lucha contra el narcotráfico, claramente Argentina no avanza, muy por el contrario, retrocede. Y en lo que tiene que ver con el sistema de atención, prevención, también tiene muchísimas falencias. De hecho, en los últimos 6 años uno podría decir que el presupuesto vinculado al sistema de prevención y atención registra una tendencia a la baja, o sea, cada vez disponemos de menos recursos para atender a una población de gente vinculada a las adicciones cada vez más importante. Y además existen sistemas que no contribuyen al tratamiento, sobre todo no solamente de quienes padecen la adicción, sino de su núcleo familiar, que inclusive muchas veces tienen que recorrer distancias de 300 o 400 kilómetros para poder ser atendidos ante la falta de dispositivos territoriales de cercanía. Creo que tiene que ver con una hipocresía por parte del Estado en mencionar que es uno de los temas que más preocupan en la agenda pública, pero que después eso no se ve traducido claramente en el ejercicio de las políticas de prevención y de atención. El Estado tiene que tener una posición mucho más activa, como tienen otros países que han logrado disminuir no el número de adictos, pero sí la situación vinculada
a la protección de los mismos en cuanto a que ellos son sujetos de derechos y tienen todas las herramientas disponibles que en Argentina parecen cercenadas muchas veces la posibilidad de tratamiento. Me parece que estableciendo campañas de prevención y fortalecimiento de políticas a largo plazo nosotros vamos a encontrar las soluciones que hoy nos llegan. Pero para eso tiene que haber un Estado dispuesto a entender que la demanda de estupefacientes, de drogas, sobre todo lo que tiene que ver con la droga de diseño, que es lo que más nos preocupa a futuro, tiene que ser abordado con prontitud y con campañas que perduren en el tiempo y que no tengan cambios de acuerdo al signo político que le toque gobernar en la coyuntura. Luchar en serio contra las drogas no es luchar contra los molinos de viento. Es ir contra los que manejan el dinero, el negocio, desde lo más alto. Hacer prevención y hacer que el Estado esté presente para todos y todas los que se quieran recuperar. Así, lo que salió mal empiece alguna vez a salir bien.